Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los participantes. Primero, agradecerles su presencia y, como siempre es política de nuestra institución, dar los créditos a las empresas que nos están apoyando en este esfuerzo, ¿no? Los créditos del día de hoy para la empresa SEDA Cusco, les agradecemos infinitamente ser anfitriones de esta reunión. Estamos transmitiendo desde el auditorio de SEDA Cusco. Les agradecemos por su apoyo. Correcto, un agradecimiento especial al ingeniero Edison Vera y al licenciado Francisco Mateos, gerente de planificación y gerente de informática, respectivamente. La data, como siempre utilizada, es la data de la empresa Semapach, es con la que vamos a hacer esta demostración, esta capacitación, y bueno, dicho los créditos, vamos a proceder con la presentación del día de hoy, ¿no? Correcto. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Correcto, primero la presentación de la sesión, los objetivos de la sesión y vamos a trabajar específicamente dos esquemas de integración que muy pocas empresas lo han aplicado y que les hemos hecho algunas modificaciones para que sean mucho más amigables y se permitan implementar muy rápidamente. El primero de ellos es la integración con el módulo de finanzas, ¿correcto? Muchas personas dicen, ok, me integro bien con logística, me integro bien con planillas, pero tengo una importante cantidad de operaciones que vienen por finanzas, sobre todo operaciones que son a veces de montos mínimos. Y bueno, quiero saber básicamente cómo debe trabajar mi área de tesorería para poder realizar esa integración, ¿no? Y cómo yo la voy a visualizar como planificación. Es importante que esto lo tengamos resuelto, ¿correcto? El otro esquema de integración que vamos a ver el día de hoy, es el esquema con contabilidad. Correcto. También nos hemos dado cuenta de que contabilidad, por ejemplo, hace múltiples rendiciones en base a anticipos o viáticos que se otorgan, o también provisiona directamente gastos, ¿no? Entonces, el objetivo de esta reunión es explicarles cómo hacer ese esquema de integración con ambos módulos. Esta va a ser una sesión teórico-práctica para ganar tiempo. Paralelamente a la explicación conceptual que voy a realizar, voy a utilizar el sistema para que ustedes lo vayan viendo. Y con esto básicamente cerramos todas las brechas de integración que hay a nivel del Avalon, específicamente con respecto a la hora de planificación. Correcto, entonces vamos a terminar esta sesión, luego vamos a ver las conclusiones de esta sesión, vamos a ver las tareas que les tenemos que dar para que ustedes puedan, vuelvo a repetir, como ha sido el objetivo de este taller, es que el producto final de este taller es que ustedes tengan su presupuesto regenerado, actualizado y correcto, y ya lo puedan ejecutar y trabajar en línea a partir de ahora para adelante, ¿no? Ok, entonces, dicha esta presentación de la sesión, vamos a hacer una pequeña reflexión. Muchas transacciones que son montos poco significativos, en algunos casos viáticos, anticipos, pago, por ejemplo, de los intereses que le da, o las comisiones que les pagamos al banco por el uso de las cuentas corrientes, etcétera, normalmente no se procesan por el módulo de logística y mucho menos por el módulo de nómina. Este tipo de transacciones normalmente son generadas por las áreas de finanzas y por las áreas de contabilidad. Entonces, el objetivo de esta sesión es ver cómo controlamos esos gastos, o sea, cómo eso llega a planificación, ¿correcto? Y qué implica que llegue a planificación. Podemos ir adelantando algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si el banco me da las notas de cargo correspondientes al gasto financiero, ¿correcto? En la explicación que les voy a dar, el área de finanzas la va a poder registrar, pero no la va a poder contabilizar hasta que planificación la certifique. ¿Correcto? Esos son los cambios que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, los asientos de rendiciones. ¿Contabilidad lo va a poder registrar? Perfecto, sí, lo va a poder registrar, pero no van a formar parte del estado financiero hasta que planificación lo certifique. En otras palabras, ¿qué cosa estamos manifestando ahora? Que para obtener los resultados financieros, no solamente basta con que el contador registre las operaciones, sino basta con que planificación las autorice, aquellas que sí requieren autorización presupuestal, obviamente no son todas. Es un cambio fuerte, ¿correcto? Entonces, como objetivo de esta sesión,
ustedes van a tener todos los instrumentos para controlar este tipo de operaciones que no se generan, vuelvo a repetir, por las áreas logística y nómina, que son las que generan los mayores volúmenes de gastos. Entonces, ese es el objetivo de esta sesión. Vamos a ver. Veamos acá, ¿no? Comprender los conceptos básicos de los esquemas de integración de los módulos de finanzas y contabilidad con planificación. Eso es lo primero que tienen que entender cómo funciona esa integración. Así como hemos repasado los esquemas de integración con nómina y con ¿cómo se llama? Y con logística, ustedes tienen que estar en la capacidad de entender cómo se integran estos módulos al área de planificación. Es un repaso y esto queda registrado para que ustedes lo tengan siempre presente, ¿no? Ese es el primer objetivo grueso del tema. Comprender también qué estados presupuestales se actualizan al momento de que se generan transacciones en el módulo de contabilidad o en el módulo de finanzas. ¿Correcto? Entonces, ese también tema es importantísimo tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué cosa estamos actualizando? ¿Solamente certificado, comprometido, devengado? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Y vamos a fortalecer los procedimientos de conciliación y seguimiento para la parte contable y la parte presupuestal. Dichos estos objetivos centrales de esta presentación, vamos a pasar a desarrollarla con detenimiento y con calma, porque la idea es que esto se entienda de la mejor forma. A ver, veamos primero el marco conceptual, cómo se integra planificación con finanzas. O sea, primero, lo primero que tenemos que tener en claro es cómo funciona este tema de integración, ¿correcto? Lo primero que vamos a hacer es explicarles ahora cómo deben procesar todos los gastos bajo un esquema de rendición de cuentas. Si tenemos la presencia de operadores de finanzas el día de hoy, por ejemplo, cuando van a ingresar los cargos bancarios, los gastos bancarios, lo que hacen es un simple asiento contable, ¿no? Hacen un asiento de una 10 contra una 67 y listo. Lo que vamos a enseñarles ahora es cómo eso procesarlo como una especie de rendición, es decir, armar una liquidación y esa liquidación se pasa previamente a presupuesto para que el presupuesto la autorice. Y después recién se haga el giro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ya ningún gasto en finanzas va a tener que ser contabilizado directamente, sino tienen que armar pequeñas liquidaciones, ¿no? Liquidaciones que van a ser, ¿cómo se llama? Validadas por presupuesto y obviamente después de que se autoricen, prosigue su trámite a lo que sería el giro o la transferencia correspondiente. ¿Correcto? Por lo tanto, dicho con la exposición que les acabo de decir, la integración se da al momento de registrar las rendiciones de gasto. Cuando se registran estas rendiciones de gasto, correcto, el área de finanzas va a solicitar, como lo vamos a ver en el sistema, va a solicitar una certificación para que continúe su trámite. ¿Correcto? Algo parecido a lo que hacen los pedidos, pero en este caso es a nivel de temas financieros. Los estados presupuestales que se van a actualizar son el certificado, obviamente, el comprometido y el devengado, ¿no? El devengado se va a actualizar. ¿Correcto? Y finalmente es importante tener en cuenta que los gastos diversos, como financieros y otros, se deberán trabajar finalmente bajo un esquema total de rendiciones. ¿Correcto? Esas es un poquito las ideas centrales de este tema. Ok, entonces empecemos. ¿Cuándo se genera el certificado de finanzas? Cuando se genera una rendición, que lo vamos a ver en unos minutos. La rendición genera el certificado. Ese certificado va al área de planificación. Cuando planificación aprueba la rendición, genera el compromiso. ¿Correcto? Y cuando esa rendición es pagada, se genera el devengado. Son los tres estados que se mueven en ese orden al momento de trabajar la parte de finanzas. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo se genera el certificado? Cuando se hace la rendición. ¿Cuándo se compromete? Cuando presupuesto aprueba esa rendición. ¿Correcto? ¿Y cuándo se devenga y se autoriza el devengado? Cuando finanzas hace el asiento contable de esa rendición. Todos esos tres estados se manejan de forma sincronizada y de forma automática, ¿no? Es importante tener en cuenta este cambio. Todas las operaciones en finanzas que impliquen gastos, todas, sin excepción, que impliquen gastos, deben pasar bajo un esquema de rendición.
Entonces lo que tienen que hacer es crear fondos específicos para esas rendiciones y tipos de comprobante o documentos para esas rendiciones. Cosa que vamos a explicar con bastante detenimiento en unos minutos. Para que ustedes como planificadores puedan orientar tranquilamente al área de finanzas y les expliquen cómo tienen que trabajar este tema. Ok, ¿cómo se parametriza este tema? ¿No? En el área de finanzas. Eso es lo primero que tiene que controlar el planificador con el área técnica. ¿Correcto? Lo primero que tienen que hacer es entrar al módulo de finanzas. Hay una opción que se llama parámetro del sistema. Ahí la tienen. ¿Correcto? Y en esa opción parámetro del sistema hay una opción que dice activar el control presupuestal en línea, donde tiene la flecha. ¿Correcto? Una vez que activan esa función, ¿cómo se llama? Ya el sistema está completamente amarrado al sistema presupuestal. ¿Correcto? Entonces, eso es lo primero que tienen que verificar y lo primero que tienen que básicamente analizar a la hora de que terminemos esta charla, si es que lo tienen correctamente activo o no. ¿No? Ok, esa configuración, como ustedes ven, es bastante simple y rápida e inmediata. No amerita mayor análisis. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se solicita el certificado? El certificado se solicita cuando se hacen rendiciones. ¿Qué tiene una rendición? Ustedes la están viendo en pantalla. Una rendición tiene un documento, un comprobante de pago, tiene un asiento contable y tiene ¿cómo se llama? Asignadas a las cuentas de gastos, el centro de costos y las cuentas y los códigos presupuestales. Entonces, cuando se hace una rendición, el sistema almacena toda esta información, ¿correcto? Y cuando se va a hacer el cierre de la misma, cuando se va a cerrar la rendición, es en ese momento en el cual se genera el certificado. ¿Correcto? Es en ese momento en el cual se genera el certificado. ¿No? Cuando se cierra la rendición. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Esto qué permite? Primero, permite que tengamos todo un paquete de gastos completamente registrado, agrupado en una rendición. Esta rendición, como ustedes saben, es un almacenamiento temporal, porque no afecta ni el estado financiero ni el estado presupuestal, todavía. Pero cuando yo cierro la rendición, cuando yo voy a cerrar la rendición, es en ese momento en el que se envía el certificado para la autorización presupuestal. Para la autorización presupuestal. Y ese es un dato importante a tenerlo en cuenta para la autorización presupuestal. Por lo tanto, todas las operaciones de gastos tienen necesariamente que entrar por el sistema financiero y por el sistema de rendiciones. ¿Correcto? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Porque hay un tema que sí yo voy a desarrollar con bastante detenimiento, cómo configurar las rendiciones para admitir todos los tipos de gastos. A ver, voy a leer el chat, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, si está todo claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro para ir al sistema? ¿Está todo claro? ¿No se entiende? A ver, por favor, si alguien entiende. A ver, a mí la certificación, buena pregunta. Me dicen si la certificación será al final. No, la certificación no es al final. La certificación es al inicio de la operación. ¿Por qué? Porque ustedes antes de contabilizar tienen que registrar el documento. Aquí el documento, lo que están viendo es el registro del documento con su respectivo asiento contable y partida presupuestal. Esto todavía no está en contabilidad y todavía no está en presupuesto. Para que esto se pueda contabilizar y se pueda reembolsar, aplicar a caja, se tiene que hacer un cierre. Y ese cierre es el que envía el certificado a planificación, que lo vamos a ver en unos minutos. Si planificación no certifica esta rendición de gastos, este documento de gasto que opera finanzas, pues simplemente no contabiliza la 10, no hay reembolso, no hay nada. Es así de simple. ¿No? Entonces, para aclarar el tema, vamos a irnos un segundo al sistema. Vamos a ir un segundo al sistema. Y la pregunta es, ¿cómo lo configuro el sistema para que pueda trabajar de esa forma? ¿No? Estamos ahora en el sistema financiero. A ver, buena pregunta. En este caso, el sistema trabaja sobre la base de las rendiciones de gasto, ¿no? Que no han sido reembolsadas, es correcto. Ahora, ¿cómo se va a trabajar este tema? Nosotros tenemos acá una opción que se llama fondos de caja chica. Fondos. Y normalmente esto lo utilizan, por ejemplo, ustedes para
las rendiciones de caja chica de las empresas, de cada una de las instituciones, ¿cierto? ¿Qué recomendamos nosotros para que todo entre al circuito presupuestal? Le damos nuevo y podemos crear una nueva rendición. Podemos crear una rendición que se llame rendición de gastos bancarios. Un nuevo fondo, rendición de gastos bancarios. Responsable tesorería. Bueno, RN, lo ponemos acá. Le ponemos una cuenta referencial. Total, no es un tema que al final de cuentas se va a asignar nuevamente. Esto no es COVID, lógicamente. Y creamos este pequeño fondo, ¿no? Y aquí lo tenemos. ¿Listo? Luego sugiero que creemos otro fondo, uno que se llame 20. Por ejemplo, rendición de anticipos. ¿No es cierto? O, por ejemplo, gastos varios, gastos diversos. Gastos diversos. En este fondo podrían entrar todos aquellos pagos que hace tesorería directamente sin devengar. ¿No? Sin devengar. Gastos diversos. Responsable de tesorería. Y le ponemos cualquier cuenta. Una cuenta referencial de caja y le damos grabar. Listo. Ya tenemos dos fondos definidos. Estos dos fondos no van a ingresar cajas chicas formales, sino lo que van a reingresar, por ejemplo, la rendición de gastos bancarios va a ingresar todos los comprobantes de notas de cargo que nos hacen los bancos, por ejemplo, por el uso de cuentas corrientes. Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, nos vamos a caja chica, nos vamos a la opción que se llama rendiciones, todos la conocemos, un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Rendiciones. Ok, nos vamos a... Ajá. Correcto, nos vamos a rendiciones. Un segundo, le damos nuevo. Decimos el fondo, en este caso el fondo va a ser el gastos bancarios. 31 de enero del 2022, colocamos registro de comprobantes de cargos bancarios. Correcto, y aquí le damos grabar. ¿Y qué vamos a registrar en este cargo bancario? Vamos a registrar todas esas papeletas o esas boletas o todos esos documentos donde viene pues las comisiones que se utilizan en cada cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Le damos editar, le damos nuevo y colocamos el tipo de documento. Obviamente acá tiene que haber una definición de un tipo de documento específico para ese punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle, vamos a armarlo completo. A ver, un minutito, por favor. Vamos a darle cancelar. Cancelar. No.
Listo. Vamos a salir un ratito y voy a crear, por ejemplo, acá en caja chica un tipo de documento. Vamos a darle, por ejemplo, unos nuevo 25, ¿no? 25 y ese 25 le vamos a poner 25. Ahora sí. 25, por ejemplo, le vamos a poner notas bancarias. Abreviatura NB. No tiene impuestos, no va al registro de compras y no tiene ningún tipo de documento equivalente. ¿Correcto? Creamos ese documento notas bancarias. Entonces, el impuesto, 0. Está bien. Listo. Entonces, cuando hacemos nuestra rendición, correcto, nuestra rendición, le damos nuevo, vuelvo a repetir, los gastos bancarios, la 02, registro de comprobantes bancarios. Correcto, le damos grabar, le damos nuevo, le damos editar, le damos nuevo y ingresamos el documento. Por ejemplo, ingresamos el documento número 25. Un documento que hemos creado específicamente para guardar esa información, ¿no? Colocamos una serie referencial, un número referencial, correcto, colocamos la fecha, en este caso 15 de enero del 2022, correcto. En este caso tendríamos que definir como proveedor, tendríamos que tener como definido como proveedor al banco, voy a colocarle uno sin razón social, la nota bancaria es por 45 soles, por ejemplo, correcto, y le damos grabar, nota de cargo, cuenta del banco de crédito. ¿Correcto? Entonces le damos grabar. El sistema me pide la cuenta, por ejemplo, una 67 para este caso. Noten que ahora sí en fondos fijos hemos aumentado las cuentas. 67 y ya tenemos aquí armado básicamente nuestro primer documento, ¿no? Le colocamos el centro de costos que corresponda, le colocamos la partida presupuestal. En este caso no hay partida presupuestal, así que habría que habilitar una partida presupuestal. Vamos a habilitar una partida presupuestal rápidamente, por favor. Un segundo. Vamos a ver acá. Cancelar la operación. 67, 111, 101. Vamos a ver. Vamos a habilitar la partida presupuestal. Un segundo. Lo que está. Correcto. Regeneramos nuestra muestra de proyectos. Listo. Volvemos a finanzas. Volvemos a finanzas, sí. Vamos a nuestras rendiciones. Un segundo, por favor. Ajá. Así. La 1, le damos editar, le damos nuevo, colocamos el documento el 25. Colocamos 1, 15 de enero del
22. Edito. Correcto, le damos grabar. Correcto, colocamos la cuenta 67. Correcto. Listo, entonces le damos lista de documentos. Correcto, le colocamos su costo y le colocamos su cuenta presupuestal, que como ustedes pueden ver es la que acabo de agregar, ¿no? Le agrego un recurso. Entonces ahí tenemos ya el registro del documento, ¿no? Le damos grabar y así ingresamos todos los documentos relacionados con los gastos bancarios en una rendición, ¿no? Así lo tenemos registrado. ¿Correcto? Entonces ya lo tenemos grabado. Ok, luego, ¿qué genera el sistema? El sistema, por ejemplo, les puede generar esta información. ¿Correcto? Les puede generar esta rendición, les puede generar esto, ¿no? Una solicitud de certificado. ¿Qué aparece en esa solicitud de certificado? Vamos a armarlo un poquito más. Aparece, por ejemplo, la partida, aparece la cuenta, aparece la descripción de la actividad, cuánto están solicitando, si es disponible y diferencia. O sea, ustedes ya de plano ya tienen una solicitud de certificado ya previamente establecida. La tienen. ¿Y esa información dónde la obtienen? La obtienen acá. Van a su opción reportes, van a la opción, bueno, del mes que corresponda, ponen el fondo que crean conveniente y le colocan, bueno, el número de fondo y acá tienen la opción de solicitud de certificado. Le dan a imprimir y ahí tienen la información de esa rendición, ¿no? Que puede contener uno o varios documentos. En este caso yo considero un solo documento, ¿no? Ahí la tienen. Entonces, eso puede ir acompañado con el expediente físico. Lo que están viendo en pantalla puede acompañar el expediente físico del sistema. Correcto. Ahora, esto tiene que reembolsarse y tiene que pagarse. ¿Correcto? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos simplemente acá, en la misma caja chica, en la opción que dice rendiciones, ¿correcto? Selecciona el operador la rendición que está trabajando y acá tiene un botón que se llama cerrar. ¿Correcto? El botón se llama cerrar, que ustedes ya lo conocen muy bien, este de acá. Entonces, el operador, para que se pueda generar el asiento de esta rendición, el operador, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que cerrar. ¿Correcto? Y este cierre es lo que genera el certificado, para que ya el presupuesto la pueda aprobar. Entonces, vamos acá. ¿Correcto? El sistema, como ustedes saben, les manda una advertencia de cierre, ¿correcto? Y procedemos al cierre, ¿no? Se ha cerrado el sistema e inmediatamente lo que manda en pantalla es el certificado generado. Ahí lo están viendo, el 293. ¿No? Entonces el sistema en ese momento ya generó un certificado. Entonces, como ustedes pueden ver, se ha almacenado la documentación, se ha almacenado la información por cada documento, el sistema lo emite. Y esto de acá lo podemos visualizar luego en el sistema presupuestal sin ningún inconveniente, ¿no? Si nos vamos al sistema presupuestal, vamos a la opción de certificados. Un segundo, por favor, está cargando. Un segundo, por favor. Listo. Ahora sí.
¿Listo? Y aquí tenemos el certificado que ha llegado en la parte de finanzas. ¿Correcto? Y ahí ustedes pueden ver registro de cargos bancarios, ¿no? Pueden ver la rendición y pueden ver todo lo que se ha sido remitido, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual a partir de ahora se tendrían que tratar todos los gastos en el módulo de finanzas, ¿correcto? Utilizando un esquema de rendiciones. Y si esto lo vemos en el sistema, como ustedes pueden ver, cuando veo el detalle de este certificado, bueno, está su partida, está la cuenta, no le han puesto clasificador de gasto, y a eso lo ordena obviamente el planificador, ¿no? Le falta su clasificador y obviamente el planificador le va a dar saldo, ¿no? Le va a dar saldo. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué este cambio? Para poder hacer este efecto de certificación. ¿Qué hacían antes? Bueno, veamos lo que se hacía antes, ¿no? Veamos ese tema que se hacía antes. Lo que hacían antes los operadores de finanzas era entrar como un movimiento bancario, ¿correcto? Que puede ser un DOB, por ejemplo. Un DOB, ¿no? Y básicamente hacían esto, ¿no? Registraban la operación como un diario convencional. Operación de cargo. ¿No? Le colocaban su tema presupuestal, le colocaban 15 de enero del 2022, ¿correcto? Le colocaban pues un tipo de comprobante, le colocaban lo que correspondía y aquí agregaban línea y colocaban la cuenta de bancos y luego agregaban otra línea y colocaban la cuenta 67. Esta forma de registro de gastos ya no debe hacerse, sino tiene que hacerse bajo un esquema de rendiciones, ¿correcto? Las mismas que tienen que ser previamente autorizadas por el área de finanzas, ¿no? Ese es importante tener en cuenta, ese es el cambio fuerte que se ha hecho acá. Y cuando se haga una nueva operación, si ustedes pueden ver, el sistema a nivel de DOBs y a nivel de caja de egresos les permite exportar rendiciones. O sea, la rendición que apruebe o que certifique planificación, la van a poder exportar para luego aplicar ya acá el devengado y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ese es el cambio fuerte que se ha hecho en finanzas. Voy a atender ahorita unas preguntas que tengo acá en el chat y denme unos minutos, ¿correcto? Con Julio, y el tema de los recursos son las cuentas. O sea, si me puedes explicar un poquito más la pregunta, te la podría responder mejor. Con respecto a la lentitud, lo había dejado bloqueado, es un tema interno de mi equipo, es prácticamente inmediato. No es no es un tema de lentitud acá, ¿no? Es un tema inmediato. Con respecto a los gastos en Caja Chica, es correcta aquí hay que hacer algo muy interesante, présteme atención. Esa pregunta es interesante. El sistema en el menú actualmente dice Caja Chica, ¿no? Eso es lo que ven ahí, pero realmente son rendiciones, ¿correcto? Son rendiciones, ¿no? Son rendiciones. Entonces, lo que vamos a proponer nosotros aquí es algunos cambios en la interfaz para que no genere confusión en este tema, ¿no? Présteme atención y denme un minuto, por favor. Exacto, rendiciones, Yulisa Yanet acaba de manifestarlo, rendiciones de fondos diversos, ¿correcto? Y el término de caja chica acá en el menú confunde, porque el sistema realmente está adaptado para rendir cualquier tipo de fondo, ¿correcto? Entonces voy a hacerle una pequeña modificación, la misma que la van a tener en el Drive para que ustedes, los tesoreros, no se confundan, ¿no? Denme un minuto, por favor, y vean cómo voy a reconfigurar el sistema inmediatamente.
Listo. Un segundo, por favor. Correcto. Si ustedes lo ven ahora en pantalla, observen bien la parte superior. Lo que hemos hecho y lo que les estamos publicando en el sistema para no crear confusiones es esto. Primero, ya no va a ser caja chica, sino se va a llamar rendiciones, en general, ¿no? Para evitar confusiones. Segundo, rendiciones, fondos diversos, ¿correcto? Y lo que yo estoy creando acá, lo que yo estoy definiendo acá, son diversos fondos que pueden ser utilizados para caja chica o para otros tipos de gastos que se quieran procesar por caja chica. ¿Correcto? Entonces, esa es un poquito la forma en la cual se puede manejar ese tema de rendiciones de gastos, ¿no? Rendiciones de gastos. Y la pregunta de Janet, bueno, todo lo que entra por finanzas está prácticamente ya gastado, pues, es dinero que ya ha sido de alguna u otra forma ejecutado, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual estamos regularizando básicamente todo ese proceso de liquidación de gastos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, vuelvo a repetir, el tesorero no tiene que hacer un asiento por cada documento de banco, por ejemplo, ¿no? Por cada nota de cargo. Lo que tiene que hacer el tesorero es crear un fondo, que en este caso se llama rendición de gastos bancarios, ahí ingresar todos sus gastos, ¿correcto? Por dar un ejemplo. Ingresar todos sus gastos, ¿correcto? Y eso es lo que se certifica y lo que se aprueba y después se reembolsa. Esa es la forma y el cambio que se tiene que hacer para poder transferir toda esa información al área presupuestal. Eso es todo en cuanto al tema presupuestal. Esos son los principales cambios que se han hecho. Esto ya está publicado en la nube. Ahora, al final de la reunión, pregunta de un usuario sobre los viáticos. Todavía no llegamos a los viáticos, eso está en contabilidad. Estamos viendo todo lo que es gasto directo, todo lo que aplican por finanzas. ¿Correcto? Ahorita vamos a llegar al tema de los viáticos. Entonces, esta es la forma en la cual, ¿cómo se llama? Se tiene que trabajar a partir de ahora los gastos en finanzas. Vuelvo a repetir, el menú va a cambiar. El menú va a estar publicado en la nube. Ahora se van a llamar rendiciones de fondos diversos, ¿correcto? Y nosotros tenemos que crear fondos. Acá, por ejemplo, de repente ahora será Rocio Prado. Le voy a dar editar acá, mantenimiento, editar. Y le pondré de repente para referenciarlo Rocio Prado CH. Caja chica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero aquí ya van a tener diversos fondos, no solamente caja chica, sino fondos vinculados, correcto, a operaciones cualesquiera. Ahora, para poder utilizar esto sin contratiempos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el tesorero, la ley de tesorería tiene que crear primero tipos de documentos adicionales. Ustedes pueden ver que yo creo un tipo de documento notas bancarias para este caso, ¿no? Que no va al registro de compras, no va al registro de compras, y que simplemente es de uso interno para poder trabajar sin ningún inconveniente en las operaciones, ¿no? Otro aspecto importante es lo siguiente, ¿no? A nivel de proveedores, acá tenemos proveedores, no auxiliar. ¿Ok? Chincha, por ejemplo, ha creado muy bien, ¿no? Sin razón social y pueden ingresar algunos RUFs que les puedan ser referenciales, por ejemplo, el RUF del banco, ¿no? O de otras entidades muy particulares que no tienen un movimiento frecuente, sino son movimientos muy puntuales hechos por alguna operación que se haya realizado, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tienen que reconfigurar y lo que se tiene que coordinar con el área de finanzas para que puedan trabajar sin inconvenientes, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, por favor, para cerrar el tema de finanzas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Genera una consulta, buenos días. Referente al pago al inicio de cada ejercicio, de cada año, el giro directo que no va a tener gasto, porque estamos hablando de reembolsos, más no del No, primer giro. esa es habilitar la 10, pues eso no tiene efectos presupuestales.
Ahí no, claro, ahí no tiene nada que ver, No, ¿no? no tiene efectos presupuestales. No, no, Ya, no, gracias. para Ya, nada. gracias. Ujú. No tiene efectos presupuestales. ¿Alguna pregunta? También les voy informando que esta función que ustedes tenían en el sistema de finanzas de transferencias, correcto, que algunos lo utilizaban, esta función se va a desactivar, ¿no? La que están viendo ahí en pantallas. Tengo entendido que varios lo utilizaban, que era el esquema anterior de trabajo. Esa función se va a desactivar, ¿correcto? Porque todo básicamente todo gasto va a entrar por un esquema de rendiciones. En la siguiente revisión que vamos a hacer, vamos a bloquear esta función porque ya prácticamente no se va a utilizar. Si ustedes por algún motivo la quieren conservar, van a tener que guardar el ejecutable correspondiente a esta versión, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ya no más asientos directos de gastos, sino tesorería, exíjanles que por favor todo lo manejen bajo un esquema de rendición. Y listo. Van a poderlo utilizar en DOVs o en caja de egresos sin ningún problema. A ver cómo se regularizan las rendiciones ya ejecutadas hasta la fecha en el Avalon que no han sido manejadas. Esa es una muy buena pregunta. Y la acabo de responder de alguna u otra forma. Les dije que esta función de acá, de transferencias, se va a desactivar. Obviamente, eso nos va a permitir reutilizar todo aquello que hasta el día de hoy lo han trabajado directamente como un asiento contable. Pero tienen que hacer el corte, por ejemplo, cerrar al cierre del mes de marzo y a partir de ahí trabajar bajo un esquema único de rendiciones. Tienen que tener una fecha de corte. Exacto, lo que dice Gina también es válido. Ya han ingresado las notas bancarias en marzo y en febrero inclusive. Y para recuperar esa información nos sirve esta opción que tenemos acá, pero esta opción se va a desactivar. Por lo tanto, la vamos a dejar vigente todavía. Si ustedes, cuando el informático descargue e instale esta versión, van a encontrar todavía esta función. Pero esta función queda para regularizar todo aquello que ya se ha actuado. Por lo tanto, la recomendación que le hacemos es que ustedes establezcan con el área de finanzas una fecha de corte y pasen al nuevo sistema de trabajo, por ejemplo, a partir de abril, ¿no? A mitad de mes no es muy relevante, sino a partir de abril, ¿no? Para que no se mezclen las operaciones. Esa también es una recomendación importante y espero que ustedes la tomen y la apliquen en sus empresas. Otra pregunta más. Bueno, Yulisa ya me preguntó, creo que ya he respondido. Con respecto al pago inicial, la apertura de fondos no es presupuestal, así que eso no genera ninguna operación. Y bueno, con eso estaríamos viendo el tema de finanzas, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, que es algo muy puntual. Vamos Ingeniero, a volver a la presentación. ¿Sí? ingeniero, una Sí, sí. consulta. Referente a cuando usted habla de rendiciones, también, disculpe si no estaba atento, es referente a también se va a considerar los gastos bancarios, ¿no? Todo lo que se generan gastos directos en finanzas. Exacto, todo gasto directo en finanzas entra por un fondo que tiene que crear. Es lo que acaba de decir si no me equivoco, Yulisa, a ver, déjame. Yulisa, sí, lo que acaba de decir Yulisa en el chat, que todo lo tiene en público, o sea, lo que tiene que crear es fondos diversos para rendir, diversos fondos, no solamente caja chica. Por eso estamos cambiando las etiquetas del sistema para que no lo estigmaticen con caja chica. No es ya caja chica. Sí, fundamentalmente será caja chica, pero aparte los gastos bancarios y todo gasto directo lo tienen que trabajar bajo un esquema de rendición para que el presupuesto lo pueda ver y lo pueda certificar. Y lo tenga en su registro, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Correcto? Ok. Vamos avanzando con este punto. Ya les detallé el tema de las rendiciones. Obviamente esto llega a planificación, en certificación presupuestal. Como les acabo de mostrar, están todos los datos. Y ya el procedimiento de certificación ustedes lo conocen y lo hacen directamente, ¿no? ¿Correcto? Se contempla siempre la partida, la cuenta, el clasificador y bueno, los saldos. Eso llega ya directamente, ¿no? Y genera también un certificado idéntico al de los otros módulos. O sea, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el emisor ya no es logística, no es nómina, sino el emisor es finanzas. ¿Correcto? Cuando se hace la certificación presupuestal, automáticamente el sistema va a generar un compromiso.
no va a ser necesario ya hacer el compromiso. Esa también es otra automatización que hemos hecho. Y es lógico, pues, ¿no? Porque ya prácticamente compromete el gasto. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el proceso de devengado, ese sí no es en el momento del certificado. El proceso de devengado se va a hacer al final de cada mes, al cierre de contabilidad. ¿Correcto? O sea, contabilidad cierra balance, en ese momento entran a la opción de devengados y empieza a cargar todo aquello que contabilidad ha devengado y que tiene relación con el presupuesto. ¿Correcto? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo repito, para que quede completamente claro, ¿no? El certificado, los planificadores ya lo conocen muy bien, pero hay que tener en cuenta que en este tipo de enlace, cuando se certifica, a ver, hay unas preguntas de Ulises, en este tipo de enlace, cuando se certifica, automáticamente se compromete, prácticamente es en simultáneo, se agrega un registro de compromiso. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo funciona el devengado? Esa es creo la pregunta de Yulisa. El devengado lo tienen que hacer cuando contabilidad ha cerrado. ¿Y dónde lo hacen? En la opción que estamos acá planteando en azul, que se llama devengados del ejercicio. Esa opción lo que hace es importa toda la información de devengados que tiene relación con el presupuesto para poder conciliar, si no, no podemos conciliar, porque esa parte tiene que salir de contabilidad. ¿Correcto? Y tiene que estar de forma analítica en el presupuesto. ¿Correcto? De forma analítica en el presupuesto. ¿No? Y obviamente cada devengado tiene su detalle, ¿no? Porque esa es la única forma en la cual vamos a poder conciliar contabilidad con presupuesto. Es un tema importante. Entonces, cuando hablemos de devengado, recuerden, siempre estamos hablando de que antes de cargar, ustedes esperen a que contabilidad haya cerrado balance. Ese sí es un proceso en lotes, no es documento por documento. Él extrae toda la documentación relacionada al área contable con relación al presupuesto. Listo. Casos que pueden pasar acá en este enlace. El principal caso es adaptarse a al nuevo manejo, ¿no? Vuelvo a repetir, son fondos genéricos y todos los gastos tienen que entrar a un fondo específico para poder ser procesado posteriormente. Por lo tanto, se deberán actualizar y adecuar las tablas de proveedores y de tipo de documento, lo que he explicado hace unos minutos, para que contemple documentos complementarios, porque ahorita eso está configurado como si fuera para caja chica, para fondo fijo. O sea, deben agregar otros documentos que vayan a utilizar al momento de registrar documentos de notas de cargo, ¿no? O algunos otros pagos directos que se hagan por tesorería, ¿no? Tienen que adecuarlo a nivel de proveedores y a nivel de documentos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Importante, la solicitud de certificación deja la rendición en pendiente de reembolso hasta que se realice la certificación respectiva. ¿Esto qué significa? Que no van a poder contabilizarla hasta que el presupuesto no autorice. El presupuesto tiene que autorizar e inmediatamente después se contabiliza, ¿no? Y lo otro que es importante es que estos reembolsos se van a poder hacer con cheque o con operaciones bancarias. Si ustedes recuerdan las versiones originales de finanzas, correcto, solamente contemplaban los reembolsos con caja egresos. Ahora se ha extendido a diarios de operaciones bancarias porque hay muchas operaciones que se realizan por ese medio, ¿no? Entonces, son los casos particulares que se hacen en este enlace. Ahora hablemos de la parte con contabilidad, que es otro tema central acá, ¿no? Acá el área de contabilidad registra las rendiciones de viáticos y anticipos. Y a veces hace unas provisiones de gastos que son pagadas directamente con cuentas de pasivo en finanzas. Es decir, que finanzas no utiliza la cuenta de gastos, sino utiliza cuentas de pasivo, una cuenta de la clase 4. Y esas operaciones son susceptibles de ser controladas, tienen que ser controladas también por presupuesto. No, es un punto. ¿No? Por ejemplo, cuando se rinden los viáticos, cuando se rinden los anticipos, o alguna provisión, vuelvo a repetir, un gasto que lo vayan a pagar en finanzas con una cuenta de pasivo. ¿Cuándo se hace la integración? Cuando se ingrese el asiento contable. Lo vamos a ver en unos minutos. ¿Correcto? ¿Qué estados presupuestales actualiza? Certificado, comprometido y devengado. ¿Correcto? Para este enlace no se considera, ¿correcto?, las provisiones o reclasificaciones contables. Ustedes saben que el contador, aparte de hacer las rendiciones, obviamente, aparte de hacer, bueno, de repente algunas provisiones muy puntuales de gasto, que no pasan por finanzas y que no pasan por tesorería,
El contador a veces, ¿cómo se llama? Hace unas reclasificaciones contables, todo. Entonces, el sistema tiene que tener un mecanismo para excluir esas operaciones del tema presupuestal, porque al presupuesto no le interesan esas operaciones. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Correcto. La pregunta es, ¿cuándo certifica? Cuando se generan los asientos contables. O sea, cuando el contador registra un comprobante que tiene efecto presupuestal, ese comprobante inmediatamente genera un certificado. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿Correcto? Genera un certificado. Correcto. ¿Cuándo se actualiza el estado de comprometido? El estado de comprometido se actualiza al momento de la aprobación del certificado. ¿Correcto? Y el devengado es obviamente consecuencia de los pasos anteriores, ¿no? Eso ya queda registrado y eso actualiza también el punto de devengado, ¿no? Aquí viene la clave y esto sí va a tener un impacto directo en el área contable. ¿Correcto? Si el asiento que tiene implicancias presupuestales no ha sido certificado, no va a formar parte del balance. O sea que ahí hay un problema, problema entre comillas, para el contador que tiene que hacer una correcta asignación del gasto y una coordinación con el área de planificación para que eso se certifique, porque si no se certifica, ese tipo de gastos no van al balance. Por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta. Aquí hay una consulta. Claro, se certifican, por ejemplo, aquí Charo Quinteros de Sedán ha hecho un ejemplo, ¿no? Aquellos gastos, por ejemplo, de sentencias judiciales. Exacto, eso es una pregunta que una vez me hicieron en Sedán. Todos los pagos por sentencias judiciales, por ejemplo, ¿no? Un buen punto, pagos por sentencias judiciales. Ese es un imprevisto, pero que tiene que certificarlo planificación, ¿no? Entonces, eso se tiene que manejar directamente, ¿no? Yo no sé si las sentencias judiciales estén provisionadas, porque eso sale en función a una reclamación Sí, a un trabajador. José, Puede ser por... si me, Sí, si me permite, por favor. claro, claro que sí, Cuando claro que decimos, sí. buenos días, disculpa, Julio de Paz. Ujú. Cuando decimos que el certificado se genera cuando se hace los asientos contables o por ahí, Ajá. bueno, estamos yéndonos prácticamente, se podría decir, yo lo asumo así, todo el marco normativo que tenemos para una certificación no inicia en contabilidad ni se procesa, bueno, de repente la certificación o compromiso contable, ¿no? Pero el proceso de certificación presupuestaria es muchísimo más antes, ¿no? Primero es el proceso de acuerdo a lo que establece las normas de contabilidad, perdón, de presupuesto público. Ujú. Es el área usuaria que viene a ser logística solicita la certificación presupuestaria, le generamos el certificado presupuestario, de ahí ellos, como todos sabemos, con esa certificación presupuestaria ya arman todo el expediente y luego para poder pasar a hacer el compromiso presupuestario que viene a ser también el área usuaria, en este caso, logística, efectúa el compromiso, ¿no? En el caso de recursos humanos, planillas, el que hace el compromiso viene a ser prácticamente el área de personal, cuando genera las planillas, se le otorga la Aquí, Julio, certificación. si me permites una interrupción Sí, sí. para aclarar el punto, porque es bastante válida tu apreciación. Pero todo esto tiene una explicación. A ver, y me voy a remitirme a un Excel rápidamente. ¿Qué operaciones hace contabilidad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Contabilidad hace, por ejemplo, rendición de viáticos, ¿no? ¿Me siguen la lógica, por favor? Viáticos. Ya. Para esto hay una previa solicitud, una solicitud. Y esa solicitud es la que genera el certificado. También tenemos, también tenemos anticipos. Esos anticipos generan una solicitud, se hace una solicitud previa, y eso genera un certificado. El caso más extremo, que estoy hablando en este momento y que estoy explicándolo, porque todavía no he llegado a este punto que estoy en el Excel, es básicamente algo como, por ejemplo, está mencionando acá Rosario, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Una demanda, una sentencia judicial que sale a mitad de año, ¿correcto? En la cual imputan ciertos, o hay algún tipo
de provisión que no entra por logística, que son casos excepcionales, que no entra por nómina, que no es ni una solicitud de viáticos o un anticipo, pero que simplemente se ha generado ese requerimiento. En ese caso es que se hace ese trabajo directamente por contabilidad. El caso formal debe ser así, que se hagan anticipos o que se hagan viáticos según corresponda para que haya una solicitud previa. Y voy a adelantarme un poquito en la presentación para ver el asunto. Por ejemplo, las rendiciones de gastos, correcto, las rendiciones de gastos, voy a adelantarme un poquito, tienen que tener una etapa previa, que es una solicitud, que tú estás bien mencionando bien. Y esa solicitud genera una certificación. Pero estoy hablando de un escenario, en este momento, me retrotraigo, estoy hablando de un escenario en el cual no tenemos una solicitud, una provisión, una solicitud, sino es un tema imprevisto, totalmente imprevisto, que no ha entrado por un conducto regular. Es en este caso que estábamos planteando que al momento de que se haga el asiento, se genere el certificado. Son para temas totalmente excepcionales. El conducto regular es que venga por un proceso previo, que lo voy a detallar en unos minutos, si me permites avanzar, y ahí lo explico con un poco mayor detenimiento, ¿no? Ok. Entonces, el tema central acá en esto es lo siguiente. Los gastos que ya tienen una solicitud previa de certificado no van a generar problema. El problema son aquellos documentos que son documentos totalmente excepcionales que contabilidad los registra directamente. Correcto, los provisiona directamente, inclusive no pasan por ningún módulo, por ningún proceso. Y se han dado, y he visto bastantes casos. Acabo de mencionar uno que son sentencias judiciales. No, entonces, en ese caso, al momento de hacer el asiento, el sistema, ahora lo vamos a ver en unos minutos, les va a dar la opción de emitir un certificado. ¿Para qué? Para que planificación esté informada de esa transacción. Porque no, sus saldos no van a estar actualizados. Pero ¿cuál es el tema acá? Que si planificación no confirma esa operación no entra a los estados financieros. Por lo tanto, queda en el aire. Podría ser las sanciones, correcto. La liquidación de beneficios sociales no rolan porque la liquidación debe entrar por planillas. Unas sanciones imprevistas, eso sí podría ser. Ahora, ¿cómo se configura esto? Y por favor, síganme la línea acá. Primero, en el sistema de contabilidad hay una opción que se llama parámetro del sistema. Ahí hay dos configuraciones que tienen que hacer. La primera es el origen de la contabilidad presupuestal, que ya algunos la conocen, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien definido con cuál es el código de la contabilidad presupuestal. Y la segunda es la activación de la certificación. Lo que decía Julio, ¿no? De alguna u otra forma tenemos que tener un comprobante, una transacción antes de que se haga el asiento contable. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí tenemos que tener la certificación. Entonces, una vez que tenemos estas dos cosas correctamente configuradas, ¿correcto? Uno lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, si hay un viático, entra su solicitud de viáticos, la registra, se almacena y pide certificación. Hasta aquí no hay asiento contable, sino simplemente hay una solicitud de certificación. ¿Correcto? Ya cuando se rinda, ya no certifica, sino simplemente compromete y debe. ¿No? En el caso de los anticipos, algo similar. Se genera en el sistema de contabilidad una solicitud de anticipos. Esto genera una transacción y esta transacción se certifica. Todavía tampoco hay un asiento contable, sino simplemente hay una asignación de gastos. Y esa es la forma en la cual se tiene que trabajar. ¿Correcto? El caso extremo es en el que tenemos que registrar directamente un asiento contable porque básicamente no puede entrar ni por viáticos ni por anticipos, que debería ser casos muy excepcionales en los cuales se hace un registro contable directo para certificación. Ahora, ¿cómo funciona esto? En el menú de contabilidad, correcto, van a encontrar esta opción que tienen ahí. Comprobantes contables y certificación de comprobantes. ¿Correcto? ¿Y qué hace esta opción? Esta opción lo que hace es mostrarles todos los comprobantes, correcto, que tienen implicancia presupuestal. No es todos los diarios del sistema contable, sino solamente aquellos comprobantes que están asociados al origen de contabilidad presupuestal. Y esos comprobantes ustedes los mandan a certificar. ¿Correcto? Para que puedan entrar al estado financiero. Noten que esta interfase no tiene nuevo ni modificar nada. La única posibilidad que les da es la posibilidad de certificar. ¿Correcto? Entonces, eso lo pueden mandar a certificar y eso me va a generar un certificado. Lo están viendo en pantalla.
Correcto, un certificado, me dice la dependencia, en este caso que la ha mandado contabilidad, me dice cuál es la rendición, me dice el motivo, correcto, y también me genera un detalle con esa certificación. Perdón, disculpe. Entonces, ahí ese es el tema que vamos a tener en cuenta y inmediatamente nos vamos a ir al software para analizar, ¿correcto? Y Julio, no sé si al final de esta parte nos apoyas con alguna apreciación técnica que son muy valiosas, siempre, ¿no? Primero, nosotros tenemos unas tablas en contabilidad, ¿correcto? A ver, hay un par de preguntas ahí, vamos a ver, vamos a retomarlas antes de avanzar, antes de ver la parte práctica. A ver. Bueno, un caso de ejemplo son las sanciones administrativas, ¿correcto? Las sanciones administrativas. Para evitar, a ver, el tema de las sanciones, ¿cómo lo trabajaría a título personal? Los trabajaría como una rendición en finanzas, ¿no? Podría ser así. O sea, registran la sanción y la sanción va a llegar como una rendición, es una cuenta 659, si no me equivoco. Lo registran como un fondo, crean un fondo que se llame sanciones en finanzas, registran el documento de la sanción, registran el importe de la sanción y el asiento previo, o sea, el asiento preliminar, y eso se lo envían, como lo he mostrado hace unos minutos, a presupuesto para que el presupuesto lo certifique. Yo no lo metería por contabilidad, pero eso es un tema de cómo se organiza. Las liquidaciones de beneficios sociales que preguntaba Roland ahí, eso tiene que ser hecho por el sistema de nómina. No hay vuelta que dar. O sea, tienen que habilitar la planilla de liquidaciones. No debe ir ni por contabilidad ni por finanzas, sino tiene que ir por el sistema de nómina. ¿Qué más? Ahora, veamos la avise. Eso se hace cada vez que ingresa un anticipo o un viático. Claro, al momento, lo voy a hacer en unos minutos para que ustedes lo vean. A ver, veamos la configuración. El área contable tiene esto. Una sección que se llama orígenes, la están viendo en pantalla los planificadores. Esto es un identificador de quién genera la información. Toda empresa debe tener un identificador para la contabilidad presupuestal. Correcto. Eso es básico. Todo tiene que tener un identificador para la contabilidad presupuestal. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta. Luego, cuando tenemos la configuración del sistema, tenemos que decir lo siguiente. Miren acá. Tenemos que decirle cuál es mi contabilidad presupuestal. ¿Correcto? Y si ustedes ven ahí, lo que estamos jalando es la tabla de, correcto, la tabla de orígenes, la que les acabo de mostrar hace unos minutos. Eso es importante que el contador lo tenga claro. Porque cuando el contador ingrese una transacción que tenga relación con presupuesto, tiene que estar correcto con el origen presupuestal, como lo vamos a ver en unos minutos. Quiero que vean cómo opera el contador. ¿No? Ustedes planificadores, es importante que sepan cómo operan todos los sistemas, porque al fin de cuentas, ustedes son los que van a administrar prácticamente el 100% de las operaciones. Veamos bien. Cuando el contador trabaja, correcto, hace sus movimientos, sus diarios, correcto, hace un nuevo diario, por ejemplo. El contador coloca un tipo de comprobante, en este caso, para el caso de Semapach, que siempre nos ayuda, es 7 comprobantes de diario, y aquí está la clave, en el origen. ¿Correcto? Si el asiento que va a registrar el contador tiene implicancia presupuestal, tiene que colocarle, para el ejemplo de Semapach, 96. ¿Va a formar parte de la contabilidad? Sí. ¿Va a salir en los libros diarios mayor? Sí, todo normal, pero al sistema ya le estás indicando de que este comprobante tiene implicancia presupuestal. Por lo tanto, lo separa del resto de comprobantes. Esa es una primera configuración que hay que tener en cuenta. ¿Correcto? Siguiente punto. Observen bien lo que decía Julio, ¿no? Lo normal es que todos los gastos previamente se hagan con una especie de solicitud o una especie de pedido. ¿Correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, veamos lo siguiente. El siguiente punto es este de acá. Vamos a ver acá. Una herramienta de dibujo está acá. La activación de la certificación presupuestal. Eso tienen que activarlo. Ahora veamos qué implica que esté activo y qué implica que esté inactivo. Présteme atención. Vamos a borrar los dibujos para no confundirnos. Si eso está activo, cada vez que se haga una solicitud de rendición de viáticos o anticipos, ¿correcto? Ustedes tienen disponible
este botón. De certificación. Ese botón, ¿qué va a hacer? Va a enviar esa transacción, la va a enviar al sistema presupuestal previamente. ¿Correcto? La va a enviar previamente. ¿No? Entonces, aquí tenemos un dato importantísimo a tener en cuenta. El mismo caso es para los viáticos. Vamos a los viáticos. Cuando yo hago una solicitud de viáticos, ¿correcto? Igual, como ustedes pueden ver acá, tenemos activo el botón de certificación. ¿Qué pasa si yo desactivo ese enlace? Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy acá. Me voy a mi configuración, me voy a mis parámetros, yo lo desactivo. Correcto, lo he desactivado. Voy a salir y volver a entrar al sistema. Correcto, he reingresado al sistema. Me voy a los viáticos y anticipos. Correcto, y ustedes pueden ver acá lo que ha pasado. No hay posibilidad de certificar si no hay una aprobación directa, pero eso no va a presupuesto. Eso simplemente se queda como un tema financiero contable. ¿Correcto? Se queda como un tema financiero contable. Y ese es importantísimo tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, ese enlace tiene que estar totalmente activado y operativo. Sigamos. Volvemos a la configuración original. Correcto, volvemos a la configuración original. Vamos a reiniciar el sistema. Correcto. Entonces, vamos a reiniciar el sistema un segundo. Ok, ya hemos reiniciado el sistema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues bien, ustedes tienen la opción allá de certificación, los contadores. Correcto, acá están todos los documentos, entre comillas, que son por certificar. Correcto, aquí pueden seleccionar uno, le pueden dar visualizar. Lo pueden ver en pantalla, como ustedes pueden ver es un ajuste por redondeo que está por 0.01, por ejemplo, está ahí ingresado. Correcto, está ahí en pantalla. Lo pueden ver, no se puede modificar nada, solamente se puede ver. Correcto, y lo que hace el sistema es lo siguiente. ¿No? Les da la opción de que ustedes presionen este botón certificar y lo va a mandar a presupuesto. ¿No? Y ahí tienen. Lo he enviado a presupuesto. ¿No? O sea, es un comprobante que lo ha mandado a presupuesto para certificación. ¿Correcto? Entonces, tenemos esa información. Vamos acá. Y me hacía una pregunta Flor hace unos minutos. ¿Cómo el contador sabe qué cosa se ha certificado y qué cosa no se ha certificado? Noten ahí que el comprobante que he mandado a planificación está con amarillo. Entonces, ese comprobante ya tiene una solicitud en tránsito. Por lo tanto, los que están en blanco son aquellos que no se han certificado y son aquellos que no entran al estado financiero. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta al momento de hacer el trabajo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo evitarse el trabajo de los contadores de
de que estos gastos, que son muy puntuales, mandarlos o estar chequeando y estarlos certificando, sino que automáticamente se certifique, ¿no? La forma es simple, ¿no? Todo gasto que entre y que se vaya a dar, regístrenlo como un anticipo. Lo registran como un anticipo, ahí todavía no hay un asiento, pero ya va a haber una certificación previa. Por lo tanto, lo que va a hacer cuando ingresen el asiento es directamente comprometerlo y devengarlo. Y es lo que decía Julio, ¿no? La observación de Julio era bien clara, ¿no? O sea, el asiento es una consecuencia de una certificación. Es correcto, pero acá lo estamos utilizando como un caso extremo, muy particular. La recomendación que hacemos es todo aquel gasto, ¿correcto? Todo aquel gasto, ¿cómo se llama? Que se vaya a dar de forma excepcional, manéjenlo como si fuera un anticipo, generen una certificación previa y cuando hagan el asiento contable, solamente el sistema lo va a comprometer y lo va a devengar directamente. Esa sería la posibilidad que tienen de trabajar. Entonces, con esto básicamente hemos cubierto todos los aspectos relacionados con los esquemas de integración con el área presupuestal. Ya no queda ningún gasto fuera de presupuesto. ¿No? Eso es lo que estamos viendo acá. Tenemos algunos casos interesantes. Correcto. Este caso es bien interesante, ¿no? El del viático. ¿No? Y quiero remitirme también a lo que tengo que en el software, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen viáticos, correcto, ustedes tienen que tener bien estructurados los rubros de viáticos, ¿no? Por ejemplo, acá, en la información que estoy viendo de Semapach, correcto, estoy viendo que manejan un viático integral, ¿no? 75 soles, por dar un ejemplo. Y que lo están manejando una sola cuenta, la 659. Hay algunas empresas que trabajan, aquí dice viáticos por día por Lima, por ejemplo. Si ustedes lo ven acá, es una sola cuenta. 320, por ejemplo. ¿Correcto? Pero hay algunas empresas, y sugiero que trabajen de esta forma. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que tienen gastos de movilidad, gastos de alimentación, gastos de otro tipo de gastos. Es decir, el viático lo descomponen en varios rubros. Si lo descomponen... José, ajá. ¿me permites? Sí, Julio. No, Claro. es buena la apreciación, ¿no? Porque precisamente en algunos, he visto en algunas empresas, inclusive nosotros antes manejábamos de esa forma, ¿no? Cuando la directiva o el reglamento de viáticos que regula esto, únicamente el viático es uno solo. El hecho de que el viático comprenda los gastos por alimentación, estadía y desplazamiento hacia y desde el lugar de embarque, no significa que tiene que estar separado por cuentas. El viático es uno solo. Y ahora, lo que sí es distinto es el transporte hacia el lugar de la comisión. Ese sí es aparte, ¿no? Que son los pasajes, que puede ser el transporte terrestre o en avión o cualquier otra. Pero el viático es uno solo. Por eso es que es preferible trabajarlo en uno solo para evitar cualquier confusión ahí. Es correcto, estamos de acuerdo. Y ese tema es importante tenerlo muy bien claro. Aquí, por ejemplo, lo han definido muy bien en Chincha, cómo lo tienen trabajado. Porque al momento de hacer, por ejemplo, una solicitud de viáticos, ¿no? Vamos a remitirnos a una solicitud de viáticos, registro, y voy a seguir un poco lo que dice Julio. Acá vemos el origen, por ejemplo, Chincha, el destino Cañete, los días, 2 días. Correcto, asunto, demostración, referencia, demostración, por ejemplo. En este momento acá, en partida, ustedes le colocan qué partida presupuestal va a activar esos viáticos. ¿Quién lo va a utilizar? Se lo colocan, se lo asignan, y lo que viene es cálculo automático, ¿no? Le adiciono el terrestre y le adiciono el viático por día a Lima, por ejemplo. Y automáticamente tiene eso. Y lo que va a mandar a certificar son 700 soles. Hasta aquí no hay diario. Hasta aquí no hay diario. Simplemente estamos haciendo una solicitud, que es el equivalente a lo que se hace en logística, un pedido. ¿Correcto? Entonces, aquí se arma toda esa estructura del gasto y esto es lo que se manda a planificación para que certifique y como consecuencia de esto, después se va a comprometer y se va a devengar. Se va a comprometer y se va a devengar.
¿correcto? Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden ver, ahí me ha generado una solicitud de certificado, la 295, y esa la voy a ver en mi sistema de planificación, ¿no? ¿No? La voy a ver en mi sistema de planificación. Aquí está la 2900, viático. ¿No? Ahí ha llegado, viático. ¿No? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es previo a cualquier devengado, porque esta es la solicitud, mi estimado Julio. Esto es previo. ¿No? Aquí falta asignar recursos, falta asignar el clasificador. Bueno, eso ya lo manejan los planificadores, que lo vamos a ver en la sesión del día viernes, cómo hacerlo. Pero esa es la parte previa, y como consecuencia de esto, después viene la rendición. La rendición, sí, el contador ahí va a hacer un asiento contable, y esa rendición automáticamente, como está vinculado a un viático previamente certificado, está en amarillo, ¿no? Es un tema a tener en cuenta, ¿no? Está en Sí, amarillo, porque ya... efectivamente, José, tienes toda la razón. Bueno, no me estoy enviando unos documentos y no me había percatado de esto. Sí, esto es específicamente para casos excepcionales, ¿no? Para los Así casos es. excepcionales que no están previstos dentro del procedimiento normal o formal, ¿no? A través de logística, Exacto. a través de recursos humanos. Y sí, y Exacto. lo que dice la chica también es importante, porque dentro de ello está todo lo que es sentencias judiciales. Si bien, como dice algún otro amigo también, si son pocos, ¿qué relevancia tiene? Tiene mucha relevancia, porque si bien las sentencias judiciales pueden ser algunos casos, nosotros sí manejamos regular, pero es importantísimo, porque esos pequeños casos suman bastante dinero, que a veces pasa el millón, 1.200.000, 1.500.000 de soles, ¿no? Entonces, imagínate que te quedes sin la afectación o sin el compromiso y sin estar devengado, ahí nos generaría así inconvenientes. Es preferible que antes de Claro. pues, ya de contabilidad genere la solicitud para poder certificarlo después de pues, comprometerlo y devengarlo. Claro, o sea, todo parte porque acá, ¿cómo se llama? Contabilidad, en su tabla de anticipos, sobre todo, anticipos. Vamos acá, a rubros de anticipos. ¿Correcto? Así como tiene tasas judiciales, todo, defina toda la codificación de esos imprevistos, que son pocos, no son muchos tampoco. Sentencias, etcétera, y a cada una de esas, ¿correcto? Obviamente les asocie su cuenta y les ponga tarifa cero, porque obviamente eso es variable, no hay una tarifa por una sentencia, ¿no? Entonces, todos esos gastos imprevistos totalmente los coloque como una solicitud de anticipo, para que te llegue a ti como planificador y tengas el control previo de eso. Y ya después automáticamente se devengue, ¿no? Y ya el contador se olvide del problema de estar analizando comprobante por comprobante y estar certificándolo manualmente. Esto es un caso extremo en el cual entra algo que lamentablemente no tenemos por dónde hacer un registro previo, pero lo metemos y actualiza todos los estados del presupuesto. Entonces, esto de acá ya está totalmente operativo. Ahora, a unos minutos vamos a ver la publicación, ¿dónde está? Se lo voy a explicar. Perdón. A ver, aquí tengo una pregunta, vamos a ver, vamos a leerla, por favor. Me dice... A ver, vamos a establecer un flujito de trabajo para este tema, ¿no? Por ejemplo, llega una sentencia, ¿correcto? Esa sentencia debería, para tener un control previo, debería, vamos a ver acá, debería registrarse como una solicitud de anticipo, porque eso no va a pasar por logística ni por ningún lado, ¿correcto? O sea, debe registrarse por acá. Por acá. ¿Correcto? Como una solicitud de anticipo, acá. Pero ese anticipo, obviamente, tiene que tener un concepto que se llame sentencias judiciales o según corresponde. ¿Para qué? Para que ese gasto, correcto, lo mande a presupuesto y presupuesto
lo certifique, y ya después se devenga, cuando se hace la rendición formal, ¿no? Entonces, pero se necesita que ingrese por ese lado para que pueda llegar al área de planificación. Es la única forma, esos gastos varios, ¿no? ¿Correcto? O sea, cualquier gasto que tenga contabilidad, que vaya a hacer contabilidad o que tenga que provisionar contabilidad, ¿correcto? Cualquier gasto que tenga que provisionar contabilidad, directamente métanlo como una solicitud de anticipo. Si gustan, le cambiamos la denominación a la etiqueta de menú, así como hemos hecho con el tema de la caja chica para no crear confusión. Pero eso es una especie de nota de pedido de gasto, de un gasto, ¿correcto? Que hace contabilidad para que previamente planificación lo tenga y después se pueda devengar a la misma cuenta. No sé si hasta ahí estamos siendo claros. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Como ustedes pueden ver en planificación, lo que hemos trabajado en estas 4 sesiones, gran parte del trabajo de planificación está en las demás áreas. Planificación solamente consume información. Si las demás áreas se desincronizan, obviamente vamos a tener problemas. ¿Cuándo carga el gasto de contabilidad? Cuando se registra una transacción contable, correcto, que lo he mostrado al inicio, y esa transacción contable se trabaja con origen 96, para este ejemplo, ¿no? El origen de contabilidad presupuestal que corresponda el que corresponda a la EPS que está trabajando, ¿no? O sea, el origen que ya ha definido la EPS para su contabilidad presupuestal, ¿no? Porque ustedes tienen que rendir ese anticipo, ¿no? Entonces, en ese momento es que se genere el asiento, ¿no? Se genera el asiento. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Cuando usted habla de anticipos, ¿se está refiriendo a los gastos que va a realizar la empresa, por ejemplo, por conceptos de viáticos, reducciones de fondos, reembolsos, caja chica? Quiero aclarar el tema de la siguiente forma. Buena pregunta, Yuli, porque creo que no se me ha entendido bien. Contabilidad excepcionalmente registra gastos. ¿Estamos de acuerdo? Excepcionalmente registra gastos. ¿Sí? Esos gastos que registra contabilidad tienen un origen. Algunas veces son viáticos. ¿Correcto? Otras veces son anticipos a trabajadores. O anticipos en general. Pero hay otros tipos de gastos que son totalmente imprevistos, que no están, que no se consideran un anticipo formal o un viático. Por ejemplo, una sentencia de efecto inmediato. O una sanción de efecto inmediato. ¿Correcto? No sé si hasta ahí me sigue la idea. ¿Correcto? No sé si estamos claros hasta ahí la idea, ¿no? O sea, esto de acá, un viático, uno hace su solicitud de viático, se acabó. Un anticipo, un trabajador hace su solicitud de anticipo, se acabó. ¿Correcto? Pero hay casos que dicen, que hay casos, por ejemplo, son sentencias de efecto inmediato o algún tipo de sanción de efecto inmediato que no da una entidad de control. ¿Correcto? Hay 2 formas de manejar estos de acá, que son, vuelvo a repetir, excepcionales. Y muchos acá en el taller lo están viendo. La primera forma es la siguiente. La primera forma es la siguiente. Es que todo se haga a nivel de un registro contable. Es decir, yo ingreso el asiento. Yo ingreso el asiento. ¿Correcto? Le pongo el origen de contabilidad presupuestal. ¿Correcto? Y completo los datos, ¿no? Número, la glosa, y aquí le agrego las cuentas correspondientes, ¿no? Una 41 contra una 67, 68, 65, por ejemplo. 659. ¿No? Yo lo ingreso. Y le coloco acá pues su centro de costos y le coloco su código presupuestal. En este caso no tiene. Obviamente el presupuesto va a tener lo que habilitar, ¿no? Pero si yo lo hago de esta forma, ¿qué pasa? Pasa lo que dice Julio de Paz, que un poco se rompe el tema presupuestal porque ya estoy prácticamente registrando el asiento contable sin que planificación haya hecho un control previo. ¿No es cierto? Ese es el caso, el primer caso. Lo que observó Julio, ¿no? Que dije, ok,
Si todo lo metes directamente por contabilidad, se rompe un poco el principio presupuestal, porque yo como planificador tengo que saberlo antes de que se haga el asiento. Esa es una salida que le hemos dado. Claro, Ahí voy. justamente, Quiero cerrar el ejemplo para terminar. Esa es una forma de hacerlo. Pero esta forma de hacerlo, ¿qué va a implicar? Va a implicar de que hagas el asiento, va a implicar que entres a tu área de certificación, vas a encontrar varias líneas en blanco, ¿correcto? El contador lo ubique y lo mande a certificar. Esa es una salida que se le da. ¿Cuál sería el procedimiento formal que yo recomendaría? Ok. Planificación tiene que estar informado antes de, ¿correcto? Y para que el contador también esté relajado, no esté pendiente de qué me falta certificar porque no entra en mi balance. Yo lo que haría, por ejemplo, es, entre otras cosas, algo como eso, ¿no? En el sistema todo es básicamente configuración. Me voy a registro de fondos. Voy a registro de fondos. Correcto. Me voy a registro de fondos. Que está acá. Y voy a crear un fondo adicional, el 06. Le voy a poner excepcionales. Y le voy a poner una cuenta de referencia. Una cuenta de referencia, nada más, y lo voy a poner anticipo. O sea, hago esto. Creo un fondo 06 que se llame excepcionales. Por decir. Les creo una cuenta de referencia, porque esta es una plantilla nada más de ingreso. Le creo una cuenta de referencia. ¿Correcto? Le voy a grabar. Listo, aquí tengo mi fondo de excepcionales. Luego, lo que yo haría también sería lo siguiente. Aquí tengo una opción de rubros. Yo crearía un nuevo rubro. Le voy a poner el 010, por ejemplo. Y le voy a poner gastos muy excepcionales, ¿no? Lo creo. Por ejemplo, sentencias. Sentencias, algo así. ¿Correcto? Y aquí sí le coloco la cuenta que corresponda, ¿no? 659, no sé, sanciones administrativas. Le voy a decir que trabaja como anticipo, le dejo con tasa cero, y le dejo que es monto fijo, ¿no? Le creo, lo voy armando. Entonces, cuando me llega esa sentencia, ¿cuál sería lo que tendría que hacer en este caso el área? Ok, me llega la sentencia o me llega ese imprevisto y yo no lo meto, no hago el asiento directamente. Si no me voy a esta función de viáticos y anticipos, lo registro, le doy registro, correcto, perdón, acá me equivoqué un segundo. Le doy registro, ¿dónde está? Acá, anticipos. Me he equivocado. Registro de solicitudes de anticipos, coloco el fondo se llama excepcionales, correcto, porque no es un anticipo convencional. Le doy registro, correcto. Aquí agrego al funcionario implicado en el tema, registro de sanción. Sanción, registro de sanción. Sanción, coloco el rubro, correcto. Aquí le he puesto sentencia, lo que acabo de definir. Coloco la partida, quién va a estar afecto, y coloco el monto de la sentencia, 120.000 soles. ¿Correcto? Al hacer esto, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy registrando previamente ese tema, que es ese gasto que no estaba previsto, ¿no? Le voy a actualizar. ¿Correcto? Se registró el anticipo. Aquí lo tenemos. ¿Correcto? Y esto lo mando a certificar. Ahí está. Y ahí sí se cumple lo que dice Julio. O sea, esto ya, por ejemplo, llega al área de planificación. Llega al área de planificación. Y planificación ya lo tiene completamente registrado. Aquí está el anticipo y aquí está el registro de sanción. Entonces ya planificación lo tiene básicamente bajo su control y obviamente cuando esto se registre en contabilidad ya va a tener una certificación previa, por lo tanto ya no es necesario generar ningún proceso de certificación en la interfaz contable, ¿no? Ustedes vean esto, por ejemplo, miren acá, cuando yo me voy al botón de certificación de comprobantes,
cuando yo llego a los comprobantes que están en amarillo, noten que el botón certificar se desactiva. ¿Por qué? Porque eso ya tiene un trabajo previo del área de planificación. Entonces, esa sería una forma de trabajar esos gastos totalmente imprevistos que hace contabilidad de forma excepcional. Ahora, yo no conozco si en sus empresas, no tengo el alcance que si en las empresas de cada una, esto es muy frecuente. Esto debe ser, como su nombre lo dice, algo excepcional, gastos muy particulares. Aquí lo que normalmente entra son los anticipos propiamente dicho y los viáticos y uno que otro gasto, ¿no? Yo recomiendo que esos gastos los manden por otro sistema, ¿no? En este caso por el área de logística o por el área de finanzas. Contabilidad debe limitarse a temas totalmente excepcionales a nivel presupuestal. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. Ingeniero, buenas tardes. ¿Puedo hacerle una consulta? Las que gustes, claro que sí. Inge, Yesenia Semapash, una consulta. En el caso de las rendiciones o de los anticipos, acá en Semapash, ¿cuándo se genera la certificación? Cuando rinden el anticipo y logística le genera la orden de servicio. En este caso, si se va a dar primero la certificación, ya no se volvería a certificar cuando logística. Ahí hay un problema, pues. Buena acotación. Lo que está diciendo Yesenia es que hacen un anticipo y como consecuencia del anticipo generan una orden. En este caso, el anticipo no está diseñado para que genere una orden. El anticipo está diseñado para que automáticamente lo devengue contabilidad, directamente. O sea, ahí hay un problema de operación. Se podría generar un doble compromiso. En este caso, en el caso muy particular de Semapach, si ustedes trabajan de esa forma, no tendría sentido que utilicen la opción de anticipos, porque al final de cuentas van a generar una orden. Claro, en ese sentido es importante que antes de tengan definido cuál es el procedimiento que van a utilizar y Claro. no poder generar una duplicidad, ¿no? Si le van a Una generar duplicidad, una orden de pago, perdón, una orden de compra o servicio, sencillamente tienen que seguir su procedimiento normal, no entrar a lo que es gastos o procesos excepcionales, ¿no? ¿Correcto? Ahí tienes un problema. ¿Correcto? Entonces, si lo vamos a seguir haciendo, Inge, con el mismo procedimiento, ya solamente se generaría solamente por logística la rendición. No por contabilidad. La logística Y ya no entra a solamente tallar en sería a ese través tema. de contabilidad directo. Directamente a través de contabilidad. Ya no tiene por qué entrar a taller logística ahí. No, si lo vas a duplicar, porque cuando logística hace una orden de compra, previamente hace un pedido, y para que se haga la orden, el pedido tiene que ser certificado. Haces doble. Entiendo. Inge, otra consulta. Como estamos generando las solicitudes de viáticos también ya por el sistema, como le comentaba ese día, yo para poder darle seguimiento veo todos los viáticos que he registrado, luego que están certificados, pero ya para el girado no me aparece ninguno y tampoco cuando hago el asiento contable en la rendición no me aparece tampoco como para darle un seguimiento y saber cuáles son los viáticos pendientes de rendición. Ya, buena pregunta. Aquí, ¿cómo se llama? En comprobantes contables, tú registras la rendición, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú registras? Ya, muy bien. Y eso lo hacen todos en general, registran la rendición. Le dan nuevo y bueno, colocas acá tu tipo de comprobante diario, ¿no? El origen tiene que ser presupuestal, ¿correcto? Y acá tienes un número, ¿lo ves? Ese número tiene que ser el número de la rendición. Ahí se consignaría el número de la rendición. Exacto, tiene que ser el número de la rendición. Cada solicitud te genera un número. Me refiero. Buena pregunta. Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Ingeniero, ¿cómo sería el tema de las dietas de directorio? Tienes que hacer una planilla. Yo sugiero que lo hagas por planilla. Dietas de directorio, háganlo una planilla. Punto. Entonces ingresaría por el módulo de nómina. O el módulo de nómina, se acabó.
Aquí lo que tienen que definir es, yo les he explicado el universo completo de posibilidades que hay en el sistema. Lo que tienen que hacer, o el trabajo que tienen que hacer de gabinete de ustedes en sus empresas es definir, como dice Julio, cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar para cada tipo de transacción. Por ejemplo, ahora me has preguntado ahorita de directorio, eso es nómina. Roland me preguntó, en lo que ha manifestado hace un momento, ha hablado de liquidación, nómina. ¿Correcto? O sea, todas las operaciones que ustedes, el área de presupuesto conoce, tiene que encajarla en uno de los diversos esquemas que hemos visto en estas 4 sesiones. Ingeniero, entonces para el tema de nosotros, por ejemplo, en la EPS donde yo trabajo, las sentencias judiciales, las PAM, según cronograma ya establecido, a través de nómina. Está bien, está perfecto, es otra posibilidad, claro que sí. Puedes pagar también una sentencia judicial a través de nómina. Puedes crear una planilla judicial y aparte de ahí la pagas. Eso es una buena práctica también. No hay ningún problema. O sea, ustedes, vuelvo a repetir, ya les he mostrado todo, este video lo publicamos hoy día en la tarde, en el enlace que les vamos a mostrar en unos minutos en YouTube. Ya les he explicado todas las posibilidades que hay. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es el planificador conoce sus transacciones. Me las acaban de decir hace unos minutos, sus transacciones. Las debe encajar. Lo que tiene que hacer es encajarlas en los flujos de trabajo que les acabo de mostrar. Ese es un primer punto. O sea, eso es lo que tienen que hacer ahorita. Yo soy consciente de que muchos de los que están, y casi todos, la mayoría, simplemente ha trabajado a nivel de logística y a nivel de nómina. Nunca han trabajado a nivel de finanzas. Ahora han visto cómo se trabaja el tema. Ya, lo único que tienen que hacer es encajar ese tema, encajar sus transacciones, como ustedes me dicen, ¿no? Una liquidación, una sentencia, etcétera, en los flujos de trabajo del sistema y poderlas ingresar. Yo reitero que en estos talleres, en estas cuatro primeras sesiones, en 3 hemos visto fundamentalmente otros módulos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conocer cómo trabajan y qué les pueden exigir a los otros módulos, a las otras áreas. Porque si planeamiento no maneja los hilos de todo el proceso administrativo, es bien complicado de que obtengan el resultado final, que es su conciliación. No lo van a poder sacar. La siguiente sesión, que es el día viernes, perdón, Yuli, es una sesión netamente ya presupuestal. Ya aquí termino de hablar de todo lo que es presupuesto y sus satélites, o sea, quiénes lo alimentan y cómo los alimentan. Ustedes tienen, vuelvo a repetir, la tarea es el planificador, conoce sus transacciones. Las conoce mejor que nadie. Sí, aquí disculpa. Ya tienen documentado todo y tienen que encajarlo en los esquemas del sistema. Y si hubiera algo que tienen dudas, pues obviamente nos notifican y vemos qué solución le dan. Pero creo que estamos coberturando prácticamente el 100% de operaciones. ¿Sí, Julio? Sí, lo que comentaba la chica que me antecedió, que sí es excelente que esto de las sentencias judiciales, cuando ya tiene toda una programación, ¿no? Porque siempre las sentencias salen con un cronograma de pago, entonces se trabaje de manera excepcional de manera ordinaria por planilla, pero hay que tener bastante cuidado de la cuenta que utilice recursos, ¿no? Porque a veces de repente sentencia por beneficios sociales o por gastos remunerativos, perdón, hay que tener en cuenta que tiene que ir no ya al gasto de personal, sino a la cuenta de otros gastos, que es sentencias judiciales específicamente. No vaya a ser que también se pueda cargar a los gastos de personal, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Y ahora yo les voy a dar, entre comillas, la tarea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller es que reconstruyan toda su ejecución presupuestal de 2022 de forma analítica y que lo cuadren con contabilidad. Entonces aquí tenemos varias empresas, aproximadamente 30 y tantas empresas con diversas situaciones. Miren lo que les voy a exponer en unos minutos y eso nos va a permitir a nosotros como hacer los ejemplos para la parte final de este taller. Hay empresas, un primer bloque, que no tiene presupuesto, que nunca han utilizado presupuesto.
pues la tarea es, en base a todo lo que se ha explicado y el material que se les ha entregado, hagan el PIA del 2022. Ingrésenlo inmediatamente al sistema. Para aquellas que nunca usaron el presupuesto, ingresen el PIA del 2022, para ayudarlos a reconstruir toda la información. Para las empresas que ya tienen un PIA, solamente tienen que hacer esto, y ya tienen una ejecución parcial. Número 1, en nómina, revisar los códigos presupuestales de los trabajadores. Solamente eso necesitamos para poder reconstruir toda la ejecución presupuestal. Algo tan simple como eso. ¿Correcto? Los contadores. Aquí sí viene el tema, los contadores. Atención. ¿Qué ha pasado con los contadores? Que la mayoría de contadores no ha utilizado el concepto de contabilidad presupuestal. Y por lo tanto todo lo tiene, todos los comprobantes acá, por ejemplo en los diarios, aquí tienen metidos provisiones, reclasificaciones y rendiciones. O sea, los tiene como una contabilidad normal. No los ha separado con la contabilidad financiera netamente dicha con la presupuestal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contador? ¿Cuál es la tarea para el contador? Y esta es la tarea más larga, quizás. Identificar los comprobantes o los diarios, en este caso solamente los diarios, porque no son todos, solamente los diarios, que son presupuestales. ¿Para qué? Para que nosotros, con el apoyo técnico de las áreas de informática de cada empresa, ¿correcto? Las áreas técnicas de la empresa, poderlos mover, poderlos pasar de la contabilidad financiera a la contabilidad presupuestal y poder regenerar el presupuesto y poder regenerar los certificados. Estas son básicamente las 3 tareas que tienen que hacer para la parte final de este taller, para poderlos ayudar a reconstruir todo su presupuesto. Vuelvo a repetir, los que nunca usaron el presupuesto, hagan su PIA del 2022 inmediatamente. Y de repente armamos un grupo de trabajo solamente de aquellos que nunca han usado el sistema presupuestal. Por lo pronto, yo les diría que manden al correo de Rosemary Marcas, ¿cómo se llama? Los nombres, las empresas y los responsables que nunca han usado el sistema presupuestal, para entregarles un material complementario y ingresen su PIA 2022. Ese es un grupo de trabajo. No se puede mezclar con el grupo que ya tiene experiencia en el manejo presupuestal, porque a pesar de que ese grupo nunca lo ha utilizado, se puede regenerar toda la información. Ahora, para el otro grupo que ya tienen experiencia en planificación, 2 temas muy puntuales, rápidos. Primero, revisar los códigos presupuestarios de los trabajadores. Siempre ahí hay problemas. Y para los contadores, como hacen diarios, obvio, no es todo el asiento contable, sino solamente los diarios, identificar cuáles diarios son presupuestales. Nada más. Nosotros, con el apoyo del área técnica de cada empresa, los movemos a la contabilidad presupuestal para autogenerar los certificados y devengados de esos asientos. Es importante para reconstruir el tema. Y finalmente, establezcan las fechas de corte, supongo que sea en abril. Prepárense para que en abril todos los flujos de trabajo se hagan de acuerdo a lo que les acabo de mostrar en esta presentación, obviamente con las personalizaciones que ustedes creen convenientes. Nos consultan si necesitan, obviamente, algún tipo de asesoría particular, alguna duda particular, nos llaman, nos escriben y los podemos ayudar. Lo que viene, para ya finalizar, en el siguiente taller es un taller netamente de presupuesto, ¿correcto? Es cómo imprimir las certificaciones, cómo gestionar las certificaciones, cómo obtener los devengados, cómo visualizar los reportes de ejecución por cuenta contable por partida y cómo sacar los reportes por clasificador. Y cómo preparar la información para el MEF. Ese es el siguiente taller, netamente presupuestal, ¿correcto? Y el último es el taller de reconstrucción. Cómo ustedes pueden, si ustedes han trabajado parcialmente el presupuesto, ¿correcto? Solamente con nómina y logística, cómo lo podemos reconstruir totalmente, jalando información de finanzas, jalando información de contabilidad, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, requerimos estos trabajos previos, ¿no? Contadores, disculpen acá. Esos trabajos previos, ¿no?
No sé si tiene alguna pregunta para cerrar la reunión del día de hoy. Ya son las 2 horas que tenemos previstas. ¿Alguna pregunta? Esto está publicado el día de hoy, en máximo unas 4 o 5 horas. Solamente para aclarar, para decirle lo siguiente, ¿no? Mi asistente Rosemary les ha enviado un correo con el enlace donde están todas las sesiones. Se las estoy escribiendo en el chat, por si acaso, si alguno no lo tiene. ¿No? Ahí están todas las sesiones. También en el documento inicial de este taller les dimos 2 enlaces, enlaces de actualizaciones y del material. ¿Correcto? Eso está en el documento que les hemos remitido. Por lo tanto, si ustedes van a esos enlaces, van a encontrar, ¿cómo se llama? Un segundo, por favor. Van a encontrar, por ejemplo, los ejecutables con los menús, para que hablen con sus áreas técnicas para que los instalen. ¿Correcto? Ahí van a encontrar dos funciones, 2 carpetas, una que se llama revisiones del 2021 y revisiones del 2022. Las revisiones del 2021 son totalmente libres, no tienen básicamente mayor a cargo. Los que han tenido algún tipo de vinculación con MD, algún contrato en algún momento, lo van a poder utilizar. Las revisiones del 2022 sí son con licencia validada, pero también pueden acceder a ellas, ¿no? Pero estas del 2021 ya están totalmente operativas con todo lo que hemos hecho hasta estas 4 sesiones. Correcto, hasta estas 4 sesiones ya están ahí publicadas y ustedes las pueden descargar y actualizar sin ningún inconveniente, ¿no? Correcto, y también tenemos el material, ¿no? El material que está acá, el material también está publicado en el otro enlace para que ustedes lo puedan ir descargando. Y los videos que, como les decía, están en YouTube, el enlace que les he dado es lo que les muestra en pantalla. Correcto, y hoy día vamos a subir la sesión 4. Muy bien, nosotros vamos a seguir trabajando para las presentaciones finales con el esquema de Chincha, que es bastante bueno, pero les recalcamos de que estos puntos que les hemos pedido acá los consideren y los evalúen en el transcurso de esta semana para que ustedes mismos, de repente en paralelo con lo que vamos haciendo en la demostración, ustedes mismos vayan haciendo un ejercicio de regeneración del presupuesto con sus informáticos ahí. El objetivo es que el último taller, el quinto, sea una especie de laboratorio. O sea, yo lo hago con una data de una empresa y ustedes deben tener su data instalada en un disco duro con su informático al lado y van replicando y van haciendo todo lo que estamos haciendo nosotros para que ustedes puedan rearmar sus presupuestos, ¿no? Y lo puedan validar, lógicamente. Entonces, el último es una especie de laboratorio. El último taller vamos a hacer la predicción en el correo de que se recomienda que esté el informático con el de presupuesto, con una copia de seguridad en una PC para que vayan replicando todo lo que vamos haciendo nosotros y lo vayan haciendo en sus respectivas empresas, ¿no? Con eso ustedes pueden trabajar sin ningún inconveniente. Bueno, si no hay ninguna pregunta o aclaración, les agradecemos la presencia. Nos reunimos el día viernes, Rosemary les pasará el enlace. Solamente para finalizar, un segundo. Vamos a detener la grabación.